Hay lugares en el mundo que, aunque parezcan pequeños y lejanos, son en realidad el centro de enormes tensiones. Hoy vamos a analizar uno de ellos, las Islas Malvinas. Veremos por qué este archipiélago en mitad del Atlántico Sur es un punto clave en la geopolítica mundial. Y es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tanto interés en unas islas tan remotas? Bueno, la respuesta no es para nada sencilla. No está en la superficie, hay que mirar mucho más allá, a las profundidades del océano, a la economía global y, cómo no, al gran tablero de ajedrez estratégico. Porque en el fondo de eso se trata. Quien tiene el control de estas islas tiene la llave de una de las zonas más estratégicas del planeta, y con ella el control del acceso, de los recursos y de las rutas que conectan océanos. Para entenderlo bien, vamos a desglosarlo en 6 puntos. Empezaremos por las propias islas y poco a poco iremos abriendo el plano para ver cómo encaja todo esto en el panorama mundial. Muy bien, pues vamos al lío. La primera idea, la idea central, es esta. Las islas como una llave. ¿Y por qué una llave? Pues todo se debe a su posición, a dónde están situadas en el mapa. Y para entender de verdad el porqué de esa posición, tenemos que sumergirnos. Literalmente, hay que mirar qué hay debajo del agua, porque ahí, en la geología, está el verdadero fundamento de toda esta disputa. Si vemos un mapa simple, pues parece eso, 2 islas, Soledad y Gran Malvina, perdidas en medio del océano. Unos puntitos de tierra a casi 350 kilómetros de la costa de Argentina. Pero claro, esta imagen es engañosa, porque en realidad las islas no están flotando ahí sin más. Son, de hecho, las cumbres de una gigantesca montaña submarina que no es otra cosa que la continuación natural de la plataforma continental argentina. Es una única pieza geológica. Y aquí entra en juego el derecho internacional. La Convención sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR, es muy clara. Define lo que es la plataforma continental y establece que el Estado costero, en este caso Argentina, tiene derechos soberanos sobre ella. Y aquí es donde la escala se vuelve, brutal. Estamos hablando de 6 millones de kilómetros cuadrados. Para hacerse una idea, es como si de repente aparecieran 2 Argentinas más en el mapa. Por eso se considera que es, por superficie, el conflicto territorial más grande del mundo. Casi nada. Claro. Tanto territorio no es solo una cuestión de mapas, esconde un valor económico gigantesco. Y esto, como es lógico, ha hecho que las tensiones se disparen y que las reglas del juego cambien por completo. Fijémonos en cómo cambió todo. Antes de la guerra del 82, la economía de las islas dependía casi exclusivamente de la lana. Pero después, de repente, la principal fuente de ingresos pasó a ser la venta de licencias de pesca en esas aguas tan disputadas. Y este cambio fue radical. La pequeña población de las islas pasó a ser una de las más ricas del mundo por cabeza. De repente había un incentivo económico muy poderoso para mantener el status quo, para que nada cambiase. El dinero entró de lleno en la ecuación. Pero la pesca era solo el principio. La verdadera joya de la corona estaba bajo el lecho marino. El descubrimiento de unas reservas de petróleo enormes, 3.000 millones de barriles, que equivaldrían a 26 años de toda la producción de YPF, la petrolera argentina. Y claro, un tesoro de esta magnitud hay que protegerlo. Y esa protección ha convertido a las islas en una auténtica fortaleza militar, un punto estratégico clave, no solo para el Reino Unido, sino para toda la OTAN en el hemisferio sur. Miremos los números. Hay casi tantos militares británicos como civiles viviendo en las islas, una proporción de 1 a 1. Esto deja bastante claro que el objetivo no es simplemente defensivo, sino estratégico. Y no hablamos de un pequeño cuartel, hablamos de una base aérea y naval ultramoderna, Mount Pleasant, capaz de recibir aviones de última generación, buques de guerra e incluso submarinos nucleares. Desde ahí se controla todo el Atlántico Sur y el paso clave entre el Atlántico y el Pacífico. La propia Margaret Thatcher lo dijo bien claro en su momento. La idea no era solo defender las islas, era devolver a Occidente la ofensiva militar en esta parte del mundo. Más claro imposible. Bueno, con todos estos intereses económicos y militares sobre la mesa, es interesante ver cómo ha ido evolucionando la diplomacia a lo largo de las décadas, porque, como podemos imaginar, todo esto ha influido, y mucho. La historia de las negociaciones ha sido como un péndulo. Empezó con un mandato muy claro de Naciones Unidas en el 65 para que ambos países negociaran. ¿Pero qué pasó? Que en los 70 se descubrió el potencial de los recursos y la postura británica se endureció. Después de la guerra, en los 90, se intentó cooperar dejando el tema de la soberanía aparte, pero ya en el siglo XXI Argentina volvió a poner la reclamación en el centro de su política exterior.
Y al final, el bloqueo diplomático se resume en esto, un choque de trenes entre dos principios. Por un lado, Argentina defiende la integridad territorial, basándose en la geografía y en las resoluciones de la ONU. Por otro, el Reino Unido apela a la autodeterminación, diciendo que lo que importa son los deseos de los isleños, un argumento que, curiosamente, cogió muchísima fuerza justo después de la guerra. Y ahora sí, abrimos el plano del todo, porque este conflicto, que parece tan local, es en realidad una pieza más de una partida mucho más grande. La competición global por los recursos y la influencia en el siglo XXI. El Atlántico Sur es la puerta de entrada a América Latina, y América Latina es simple y llanamente una superpotencia de recursos naturales, desde el litio para las baterías de los coches eléctricos hasta las mayores reservas de petróleo del mundo, recursos que son absolutamente vitales para la economía del futuro. Y por si fuera poco, está la Antártida, la última gran frontera. Hoy es un continente dedicado a la paz y la ciencia, pero también es la mayor reserva de agua dulce del planeta. Y las Malvinas son la base logística perfecta, la puerta de acceso. Quien controle esa puerta tendrá una influencia enorme sobre el futuro del continente blanco. Así que esto nos deja con una reflexión final. La pugna por estas pequeñas islas es en realidad un reflejo, un anticipo de las grandes disputas que están por venir en un mundo donde los recursos son cada vez más escasos y la competencia por ellos cada vez más feroz. La gran pregunta es cómo vamos a resolver estos conflictos.